Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, ven en mi auxilio, Señor. Date prisa en socorrernos. Detalles para una misa católica. Bueno, vamos a imaginarnos la iglesia de nuestra parroquia o una catedral. Ella tiene dos partes, todas las iglesias tienen dos partes definidas, que es la nave y el santuario. La nave es donde se sientan los feligreses y el santuario es donde se sienta el clero, los sacerdotes o el obispo. Vamos a imaginarlo así, vamos a imaginar un barco que va con su capitán y con los tripulantes. El barco lleva un destino, que es llegar a Dios. Y el capitán es el sacerdote, que él lleva su tripulación, que somos nosotros los fieles, y es el que nos lleva a Dios. Él es el puente, el capitán que nos lleva hacia Dios. Antes la misa tridentina se hacía con el sacerdote de cara al altar. Hay personas que creen que el sacerdote le daba la espalda al pueblo, pero no, el sacerdote no le daba la espalda al pueblo. El sacerdote lo que hacía era darle la cara a Dios. También algo importante para tener claro es que la palabra sacerdote significa puente. Entonces el sacerdote es el puente entre el pueblo y Dios. En un santuario o en una iglesia hay tres lugares que destacan: el altar, la cátedra y el ambón. Son las tres partes principales que destacan en un santuario. Estamos hablando que el santuario es la parte de adelante donde se sientan los obispos y el sacerdote. El altar es la mesa del sacrificio. La cátedra es la silla del sacerdote, donde el sacerdote comienza la celebración de la Eucaristía y la termina. Y el ambón es donde se proclama la palabra de Dios. Sobre el altar hay un mantel, que significa el sudario que cubrió el cuerpo de Jesús. Observen cuando va a empezar la Eucaristía que el sacerdote siempre empieza la misa besando el altar. El sacerdote hace esto por dos razones: porque dentro de cada mesa, en cada iglesia, hay una reliquia de un santo o mártir, y esto se le llama la piedra de ara. Desde el principio de la cristiandad se celebra la misa sobre la tumba de los mártires. Esto es así porque ellos estaban seguros de que las personas mártires ya estaban en el cielo. Y esto era una manera de decir: nosotros también queremos ir al cielo, nosotros también queremos ser santos y llegar a Dios. Luego empezó la tradición de poner reliquias de los mártires o santos en cada una de las mesas del altar de cada iglesia. Algo muy importante es que no debemos de decir mesa, debemos de decir altar, porque esto ha sido consagrado por el obispo y fue ungido con el aceite del santo crisma. Entonces es un altar. La mesa es el altar. Esta consagración se hace solamente una vez y para siempre. Y si por alguna razón esa iglesia tiene que cerrarse, entonces el altar tiene que demolerse y poner esos restos en otra iglesia. Ahora vamos a hablar de las velas. En el altar, hace muchos años se observaban muchas velas. Hoy día, por cosas que han ido cambiando, a veces solamente observamos 2 velas, una a cada lado. En muchas iglesias hoy día se usan 4 velas diarias y los domingos 6 velas. Y cuando está el obispo, entonces se pone una en el centro más. También es bueno recordar que el obispo es el sucesor de los apóstoles y los sacerdotes son los ayudantes y el Papa es el sucesor de Cristo aquí en la tierra. Por eso los sacerdotes están bajo la obediencia de los obispos. Algo también que es muy importante recordar: cuando entramos a la iglesia y no ha empezado la misa, nosotros debemos hincarnos completamente cuando entramos, o por lo menos hacer la genuflexión. Ponemos una rodilla completamente en el piso y nos santiguamos. Esto lo hacemos en reconocimiento que ahí Dios está presente. Y durante la misa
hacemos una inclinación de reverencia hacia el altar. Ahora vamos a hablar del ambón. En el ambón se tienen los libros litúrgicos. Las liturgias de todos los días son de la Biblia, pero hay un libro llamado Ordo, que ya tiene ordenado por día las liturgias de cada Eucaristía. Y le dice al Padre qué color vestir, el santo del día, si el santo hay que celebrarlo o no, o si es opcional. Para todos los sacramentos hay un ritual, los bautizos, el matrimonio, funerales, confirmas, hasta para bendecir objetos o sacramentales hay un ritual y también hay un libro. También hay un libro muy especial que está en todos los altares que se llama Misal Romano y ahí están todas las oraciones propias de la Eucaristía. Ahora vamos a hablar un poquito de las vestiduras litúrgicas. Los sacerdotes usan la sotana de color negro y los monjes usan blanco y café, pero no se les llama sotana, sino se les llama hábito, que es la ropa que usualmente usan. Así también las monjas y las religiosas. En la actualidad y por la modernidad se han simplificado mucho las vestiduras de los sacerdotes y ya ha desaparecido mucho el uso de la sotana y se usa un traje clerical, que es una camisa negra o blanca con un pantalón negro y con un cuello. Todos los sacerdotes deben de decir una oración al vestirse cuando empieza la Eucaristía, igual al terminar. Ahora vamos a hablar de las vestiduras eucarísticas. Está el roquete, que se pone encima de la sotana, y luego la estola. Los sacerdotes deben usar la estola cuando van a confesar o exorcizar o bendecir algo. Hay diferentes colores litúrgicos, está el verde o el rojo, que significa la fiesta de los mártires o Pentecostés. También está el blanco, que se usa en Navidad o un día de un santo que no es mártir. También está el rosado, que se usa 2 veces al año, que significa alégrate, ya viene. Es hermoso, significa alegría el rosado. Está el morado, que significa penitencia y sacrificio, y también está el dorado, que se usa en fiestas. También está la casulla, que cada sacerdote se deja la que usó el día de su ordenación, y ellos la pueden usar en otras Eucaristías. Y también está el ámito, que representa la súplica del sacerdote a Dios para que lo libre de los ataques del enemigo. Es conocido como el escudo, también tiene una cruz. También está el alba blanca, que significa la pureza que el sacerdote debe tener en su corazón, tener un corazón puro. También está el cíngulo, que representa la castidad y va alrededor de la cintura. Lo usan todos los sacerdotes. La estola los sacerdotes la llevan colgando al frente y los diáconos la usan de un lado al otro, pero siempre deben de ponérsela y besarla antes. Cuando los sacerdotes se están vistiendo para una Eucaristía, ellos deben de estar rezando. Entonces por eso es tan importante respetar ese momento. Encima de la estola va la casulla. La casulla significa la pequeña iglesia. Ahora vamos a hablar un poco de la misa. Al principio hay una procesión litúrgica donde entra el sacerdote y los monaguillos. El que va de último en esa procesión es el más importante. Puede ser el obispo o los sacerdotes. Y si van muchos sacerdotes, el último es el más importante. Al principio de la procesión va un monaguillo con el Cristo y a la par van 2, uno con cada vela. Luego el sacerdote hace una genuflexión, inclina completamente la rodilla al piso frente al altar con mucha reverencia. Recordemos que la misa es la forma más alta y perfecta en oración, la que más agrada a Dios. Y la misa es un resumen de todo lo que ocurrió en el Triduo Pascual, el jueves, viernes, sábado y domingo santo. Lo que ocurre en el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta oración es un clamor a Cristo, un clamor a que venga Cristo Jesús.
Cuando el sacerdote dice estas palabras siempre debemos de guardar silencio y mucho respeto. También es importante que pensemos que la Eucaristía no es un lugar donde hay reunión social, familiar o comunitaria. Ahí vamos a agradar a Dios Padre, a guardar respeto. No es un lugar donde vamos a reír o hablar o mira, hace tiempo que no te veía, no. Ahí venimos por amor a Dios y a la Santísima Virgen, porque vamos a comer de su cuerpo y de su sangre. Vamos a dar honor y gloria a Dios. La Eucaristía es un lugar de respeto y silencio, de adoración. Para saludarnos y abrazarnos lo hacemos fuera de la iglesia. Recordemos que Jesús le dijo a Moisés: quítate las sandalias, porque este lugar es sagrado. Igual que en la Eucaristía nos debemos de comportar con respeto, también debemos de vestir con respeto y decentemente. Luego el sacerdote hace una veneración y besa el altar y empieza la misa. El sacerdote se va a la sede, que es la silla. Ahí empieza el canto de entrada y empieza la Eucaristía, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que hacemos todo en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Luego nos arrepentimos de nuestros pecados. Oh Dios, tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Señor. También aquí recordamos nuestros pecados. Y los pecados quedan absueltos, los pecados veniales, si pedimos perdón y sentimos un dolor por el pecado cometido. Luego cantamos: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Si es la misa de domingo o de solemnidad, se canta el Gloria. El Gloria es una canción compuesta de toda la cristiandad. El Padre luego dice: oremos, y se reza una oración. Y en este momento todos estamos de pie. Estar de pie significa estar atentos, estar sentados que nos están enseñando, y de rodillas estamos en oración y penitencia. Es muy bonito entender que cada parte de la Eucaristía tiene un sentido. Luego nos sentamos y empiezan a leer la palabra de Dios en el ambón. Se lee la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Las lecturas exponen la historia de la salvación. Luego la Eucaristía tiene dos partes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra empieza en el nombre del Padre y termina con las oraciones de los fieles. Y la liturgia de la Eucaristía comienza con la procesión de las ofrendas y termina con la bendición final. En cada liturgia se lee la palabra de Dios. Al terminar el Evangelio, el sacerdote hace una homilía. El sermón nos educa, nos enseña. La homilía es la explicación de la palabra de Dios a los fieles. En ella se debe instar a los fieles a ser cada día más santos. Luego el sacerdote termina la homilía y vuelve a la sede y se hace un silencio litúrgico. Y luego empieza el rezo del creo. El creo se reza en las solemnidades y los domingos. Y luego viene la oración a los fieles. Aquí recordamos a todos los fieles difuntos, conocidos y desconocidos. Esta oración es para todos los difuntos sin excepción. Luego el sacerdote se sienta y los monaguillos o el sacristán alistan el altar. Y luego el sacerdote subirá al altar y se hará el sacrificio de Cristo. Esto es lo mismo que pasó en la última cena con los apóstoles. Seguimos con el corporal. Es el pequeño pañito o mantel donde se celebra el sacrificio. Se coloca el corporal sobre la piedra de ara. Recordemos que la piedra de ara es donde está la reliquia de un santo o un mártir. El corporal representa la sábana que cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora continuamos con el velo y el cobertor para el cáliz. Luego la patena nos recuerda la piedra que cubrió el sepulcro de Cristo. La patena es donde se va a poner la hostia que va a ser consagrada. Algo muy importante es que nadie debe de tener en sus casas una hostia consagrada. Y también está el purificador, que es un pañito que servirá para dejar todo limpio para la siguiente Eucaristía. Continuamos con el cáliz. El vino que se usa en la misa
es puro de uva y se usa con agua. El sacerdote sirve un poquito de agua en el vino. Esto es porque en el tiempo de Jesús el vino era muy espeso y los judíos por tradición echaban un poquito de agua, y así lo hizo Jesús y así lo hacen los sacerdotes. Luego sigue el canto, santo, santo, santo. Algo que es muy importante es que en la Eucaristía solamente el sacerdote extiende o alza las manos. El sacerdote en una misa es el que implora la venida del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote pone las manos sobre el cáliz, los fieles nos hincamos con silencio y devoción. En este momento el sacerdote invoca el descenso del Espíritu Santo y resuenan las campanas. El sonido de las campanas nos recuerda que está descendiendo sobre las especies, sobre el pan, sobre la hostia, sobre el altar, el Espíritu Santo. El altar siempre debe de estar limpio y ordenado. Aquí es donde empieza la narración de la última cena. Aquí el sacerdote dirá las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la última cena, y solo el sacerdote debe decirlas. En este momento deja de ser pan y vino y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego el sacerdote toma la hostia ya consagrada y se inclina. Y luego el sacerdote dice: tomen y comen todos de ellos. Bueno, luego vamos a recordar a la Santísima Virgen María y a todos los santos y los ángeles del cielo. Y todos, el sacerdote va a decir una oración y nosotros vamos a contestar amén. En este momento todos debemos de estar de pie. Luego continuamos con la oración del Padre Nuestro. Sabemos que nadie debe abrir o alzar las manos, solamente el sacerdote puede hacerlo. Nosotros los fieles juntamos nuestras manos en señal de adoración, como lo hace la Santísima Virgen María. Luego viene el saludo de la paz. El sacerdote ora al Padre por su pueblo a la hora de la paz y en todo momento de la Eucaristía. Por eso es tan importante que no debemos distraernos, siempre debemos de estar con respeto. También debemos de saludar al que está a nuestra par. Nada más no salir de nuestras bancas para no distraernos. El saludo de la paz, nosotros decimos que la paz de Dios esté contigo. La paz es un signo de reconciliación entre todos nuestros hermanos en Cristo. Todo esto que estoy diciendo es lo que nos ha enseñado la Santa Iglesia Católica. Luego el sacerdote toma en sus manos el pan que ya está consagrado y en este momento se canta el Cordero de Dios. El sacerdote parte la hostia a la mitad y luego parte un pedacito pequeño de una de las mitades y las coloca dentro de la Santísima Sangre de Cristo, es decir, dentro del cáliz. Él dice una oración y todos respondemos amén. Siempre hay que responder fuerte y con alegría. El sacerdote luego hace una genuflexión y en silencio hace una oración. Luego viene la comunión a los fieles. El sacerdote nos va a decir el cuerpo de Cristo y nosotros contestamos amén. Cuando vamos a levantarnos para ir a comulgar y vamos a hacer fila, debemos hacerlo en silencio y respeto, igual cuando vamos a regresar a nuestro campo. Lo más adecuado es recibir la hostia de rodillas y en la boca. Y debemos de ir orando en ese trayecto. Una oración muy bonita es: mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y consuelo, que yo te ame tanto, que de amor por ti yo muera. Cuando el sacerdote regresa al altar, consolida todos los copones que se han utilizado a dar la hostia a los fieles y el sacerdote luego los lleva al sagrario. En el sagrario se guardan las hostias consagradas que quedaron de esa Eucaristía. Y al terminar la misa, el sagrario es el lugar más importante del templo y siempre se va a mantener una luz encendida. Luego el sacerdote consume todo lo que queda, los pedacitos de hostia que han quedado con agua y se purifica los dedos. También purifica la patena y luego purifica el cáliz con el purificador. Ordena todo y luego los monaguillos o el sacristán terminan de ordenar el altar. Es importante que luego de comulgar los fieles nos hinquemos y demos gracias a Dios. No debemos distraernos porque hemos recibido el cuerpo y la sangre de Cristo vivo. Podemos dar gracias, ofrecer, reparar y también pedir, también por nuestra familia y por el mundo entero. Luego el sacerdote se sienta y él hace una oración de acción de gracias en silencio.
Luego dice, oremos, y viene la bendición, que agrada mucho a Dios, y esta bendición debemos de recibirla con amor y respeto, y cuando el Padre la da, debemos de contestar amén. Seguido, el sacerdote besa el altar, empieza el canto final y el sacerdote sale de la iglesia. No debemos de salir antes del sacerdote, debemos de esperarnos hasta que el sacerdote se haya ido. Los fieles, al terminar la misa, debemos de hincarnos y dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Luego debemos de salir en un profundo respeto y silencio. Recordemos que al salir del templo debemos de hacer la genuflexión y santiguarnos. Espero que esta pequeña explicación sea de mucha ayuda. Que Dios los bendiga. Amén.